Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlos aquí en La Espuma de los Días. Ya sabe usted, ADN 40 es multiplataforma, así como estamos en la televisión, estamos en la radio y también en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube, TikTok, en Trends, en todas esas lo vemos, lo leemos y también lo escuchamos. A mí me encuentra como Neira Moncayo en cualquiera de esas redes sociales. Y para presentar al invitado de hoy, un invitado para mí muy especial, tengo a mi querida Rebeca Ramos, quien nos va a hacer el favor de presentarlo. Un invitado muy, muy especial. Se caracteriza por ser multifacético. En su juventud, el deporte marcó su vida. Fue clavadista, practicó el básquetbol, béisbol, además fue torero. Los estudios lo llevaron a los negocios y estudió administración de empresas, una maestría en negocios internacionales y política exterior. En su etapa como clavadista, participó en los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964 y México 68. Ganó una medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 1967. Quizás muchos nos preguntamos el abismo que hay entre ser torero y ser banquero. Nuestro invitado lo resume muy fácil y nos dice que la diferencia entre ser torero y banquero es que el toro solo le pega la cornada cuando está en la plaza. En el banco puede ser en cualquier momento. Tras una larga y exitosa carrera por más de 40 años en el sector financiero mexicano, decidió dejar la presidencia de Banco Azteca apenas este año. Actualmente conduce el programa México Bravo, que se transmite por ADN 40. Una carrera llena de éxitos basada en dar siempre su mayor esfuerzo en cualquiera de todas sus facetas. Luis Niño de Rivera, bienvenido a La Espuma de los Días. Rebeca, Neira, mil gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes en este magnífico espacio. La Espuma de los Días es un nombre maravilloso. Muchas gracias. Ay, don Luis, es que ¿por dónde empezamos si nada más tenemos unos minutitos? Dígame cómo resumimos su vida. La verdad es que le voy a decir, leyó Rebeca muchas cosas de su historia, de su vida, de su trayectoria. Sin embargo, ¿sabe lo que a mí me ha llamado la atención de usted? Y yo necesito saber qué es lo que pasa. Mire, uno, su disciplina. Que una persona como usted podría llegar a su programa México Bravo pues nada más a conducir, a hablar y lo que sea. Lo vemos, bueno, no editando, pero con los editores, hablando, gestionando. Y la otra cosa, don Luis, yo cuando veo a personajes que empiezan en la vida pública o el talento, que ya sabe que ya no quieren ni hablar, que ya se les subió un poquito y que ya son unas superestrellas, digo, a ver, yo siempre lo pongo a usted de ejemplo. Digo, don Luis saluda desde el portero hasta el dueño de Televisión Azteca. ¿Cómo le hace y por qué esa filosofía? Es una filosofía de vida, don Luis. Pues Neira, no sé si sea una filosofía de vida, no me he puesto a pensar filosóficamente en mi vida. Solo me he puesto a pensar en que hay muchas cosas que me llaman la atención, que me interesan desde muy pequeño, y fui encontrando ciertos temas que eran obligados para poder seguir adelante en cualquier actividad. Tuve la fortuna que empecé a jugar béisbol a los 8 años, de los 8 a los 12, y el entrenador de nuestro equipo era un señor brillante, excepcional. En su profesión era agrónomo, americano, vivía en México y trabajaba en el CIMIT, que es el Centro de Investigación del Maíz y el Trigo, que está en Texcoco. Y con el paso de los años le dieron el Premio Nobel de la Paz por haber diseñado una variedad de trigo muy pequeño, que no crecía mucho, que necesitaba menos agua para los países como el nuestro y como hay en África y en Asia que no tienen agua. Y entonces esa variedad de trigo tenían muy buena calidad de alimentación.
Pero no es tanto que él haya tenido ese éxito en la vida, sino por qué llegó a ese éxito. Y él fue el que me enseñó a mis hermanos, a mí y a mis compañeros de equipo disciplina, que si uno tenía un compromiso, había que prepararse mucho antes para llegar a ese compromiso y cumplir, o por lo menos estar en condiciones de dar buenos resultados. Y todo está basado en aprender la esencia de lo que uno quiere hacer técnicamente, dedicarse mucho a la práctica para perfeccionar esa técnica y finalmente el carácter para competir y ganar o perder, pero aprender siempre, ¿no? Sin embargo, usted se ha preparado para muchas disciplinas, como le ha hecho, porque, Pues así. pero una por una, o cómo le ha ido llevando una de los clavados a ser torero, ¿cómo ha sido esa transición? Pues debo de tener alguna deficiencia genética que me llevó de los clavados a los toros. Por allá adentro, algún gen dijo, por aquí es el camino, ¿no? Y probé en los toros, toreé varias, 13 tardes en la Plaza México, 2 temporadas como novillero, y después hice un resumen de cuáles eran los atributos que se necesitaban para triunfar en el toreo. Y si eran 100 los requisitos, yo tenía 98 y esos 2 que me faltaban eran suficientemente importantes para ver que ahí no estaba mi camino, mi futuro. ¿2? 2. Y entonces cambié de giro y regresé a lo que había estudiado, ¿Y que cuáles es, eran esos 2? los 2 eran que tenías que estar dispuesto a morirte todas las tardes. Y yo unas sí y otras no, y dije, no, así no se Sí, puede, ¿no? claro. Ajá. Y 2, que no tenía yo la convicción de pagar cualquier precio para poder seguir adelante en los toros. Algunos precios sí estaba dispuesto a pagarlos y otros no. Y pensé, bueno, si eso no es lo que estás dispuesto a hacer, este no es tu camino. Ujú. Y le dije a mi apoderado un lunes, después de una tarde en la Plaza México, hasta aquí llegué. Y me dijo, ¿pero cómo? Si estamos empezando. Le dije, puede ser, pero yo estoy terminando porque estas son las razones. Y me dijo, Claro. bueno, es tu decisión. Y a veces nos tardamos mucho en decidir y vamos así y así se nos puede ir la vida, don Luis. El toreo tiene cuestiones muy difíciles de entender y de poder anticipar, ¿no? ¿Por qué salen las cosas bien o por qué no salen bien? Y siempre hay la ilusión y la esperanza de que la próxima va a ser mejor, ¿no? Y se puede uno estar ahí probando ¿Qué símil tiene con la vida? todo. La vida es un azar permanente y uno tiene que jugar dentro de probabilidades de éxito. Y entre más altas sean esas probabilidades y mejor esté uno preparado para ellas, pues ese es el camino, ¿no? Este podcast habla mucho de emociones y de todo esto que vivimos. No sé, no me explico porque yo a lo más cercano que he llegado es a primera fila del primer tendido. O sea, hasta ahí, ¿no? ¿Qué, qué sensación es tener enfrente a un toro? Porque finalmente es un animal, muy grande. Yo lo digo como espectadora, ¿cuántos kilos, toneladas pesan? ¿Qué se siente en cuanto a la emoción? Pues mira, la emoción de torear, solo la emoción de torear, de poderle al toro, de pegarle pases, de hacerlo bien, es enorme. Es una sensación de satisfacción, el haber superado el riesgo que tiene, el peligro que envuelve, la capacidad técnica de saber dónde pararse y cómo moverse y qué hacer, y después el poder dominar al toro y la circunstancia que se produce entre toro y torero. Pero ese no es el tema más difícil. El tema más difícil es convencer al público. Ese sí es un riesgo severo, porque el mismo público que te aplaude y que te saca en hombros
te exige y el día que no estás bien te quiere colgar de un árbol, porque va a que tú triunfes. Y si no lo haces, si no le entregas más de 100 centavos por cada peso que pagó por su boleto, tiene derecho a exigirte. Y esa es una condición que no le permiten a uno olvidarla ni un segundo. Entonces, sí, el toro es difícil y hay que poderle, pero también el público tiene sus exigencias y sus peligros y sus riesgos. ¿Qué diferencia? ¿Tuvo miedo? Siempre, ¿Sí? todos los días. ¿A la fecha? Si le salgo al toro, por supuesto. ¿Y qué diferencia hay entre enfrentarse a un toro o a una plataforma para los clavados? Mira, los clavados es un ejercicio que tú preparas y vas progresando, pero siempre tienes la posibilidad de repetir muchas veces lo que vas a hacer, hasta que lo dominas, hasta que te lo aprendes, hasta que vas mejorando y sabes exactamente en dónde tiene que estar tu cuerpo en cada parte del clavado para que salga bien. En el toreo nada de eso existe. Tú puedes practicar en toreo de salón y aprender cierta técnica, pero cada toro sale distinto. Y hay toros que salen embistiendo como tú no sabes torear. Entonces te cuesta muchísimo trabajo y a veces ni puedes y ni le entiendes y te gana el toro. El azar en el toreo es enorme y el azar en los clavados está minimizado, porque vas a echarte en la competencia lo que has repetido cientos o miles de veces en forma previa, ¿no? Muchos jóvenes ya vienen los olímpicos, están preparándose para París y muchos ven como un anhelo llegar a las Olimpiadas, ¿no? A lo mejor los que están yendo, bueno, llevan una preparación, pero muchos niños que solo son ahora observadores y empiezan con algún deporte y anhelan el estar ahí. ¿Qué les puedes decir? ¿Qué se requiere? Porque los ve uno en la tele, es muy fácil, pero trae para atrás para llegar ahí. Yo creo que sacrificio, disciplina nuevamente. ¿Qué más, don Luis? Mira, lo primero que se necesita es tener un buen entrenador, un buen maestro. Eso es lo más importante, porque el maestro con conocimiento, capacidad y experiencia a ese nivel de competencia es el que lo va a guiar a uno y llevar por el camino que finalmente dará el éxito que lo lleva a uno a los Juegos Olímpicos. Eso es lo primero. Lo segundo es que tiene uno que estar no solo convencido de que eso es lo que quiere hacer, sino apasionado del deporte al que se dedique, el que sea. Porque la pasión va a suplir muchos de los momentos de frustración, que hay muchos. Y si no es que todos los momentos de frustración, ¿no? Aprende uno técnicamente, se prepara y todo eso, pero después en las competencias sale alguien que es mejor que uno, ¿no? Y aprender a ganar y a perder es muy importante. Tener el carácter de decir, yo voy a ser el mejor y superar todos los retos que hay, eso lo va uno forjando para que cuando sea el momento de ejecutar el deporte que sea, lo haga uno de la mejor manera, ¿no? ¿Hay que renunciar a muchas cosas? Pues solamente si quieres esas cosas, ¿no? Pero yo la verdad no me sentía que tenía que renunciar a nada. Porque era su pasión. Yo no quería ir a fiestas, yo no quería pasarme el fin de semana viendo la tele, yo quería echarme clavados. ¿Y novias? Pues de vez en cuando ahí clavadistas que estuvieran ahí cerca. El tema es que si eso es lo que uno quiere hacer, no sacrificas nada. Sacrificio es no poderlo hacer. Claro. Eso sí es horrible. No poderte echar clavados, no poder entrenar tu deporte, eso es terrible. Una pregunta del público. ¿Qué es más difícil, enfrentar al toro o al público en los Juegos Olímpicos?
No, en realidad uno no enfrenta al público en los Juegos Olímpicos, enfrenta uno a los jueces. A los jueces, Son 7 ¿verdad? personas que deciden el destino de una Y el competencia ojo, en porque clavados. hoy en día, no sé, y de verdad, soy ignorante si todavía pueden hacer ya las repeticiones y usen la tecnología o En no. los clavados no. O sea, sigue siendo como La apreciación es en ese segundo, igual que antes. siempre igual. Y entonces percepción, el ojo que estuviera Sí. bien, pues. La mayoría de los jueces son personas muy preparadas que están metidos en los clavados, han sido entrenadores, han sido dirigentes, fueron clavadistas, conocen, saben lo que están viendo, ¿no? Entonces, uno no puede ir a las competencias pensando, los jueces me van a favorecer o van a estar en contra mía. Los jueces son personas serias, profesionales, que buscan hacer su trabajo lo mejor posible. Le voy a poner otra pregunta que nos hace aquí Amanda Toscano. ¿Qué emociones le generó el proceso de llegar a los Juegos Olímpicos? En los primeros Juegos Olímpicos, unas emociones equivocadas. ¿Ah, sí? Y en los segundos Juegos Olímpicos, las emociones correctas. A ver. Yo no iba a los Juegos Olímpicos de Tokio 64 con la convicción de ganar una medalla. Yo iba a los Juegos Olímpicos. Ajá. Llegar a Tokio y representar a México parecía una meta y ese es un error brutal. Y ese error se me quitó cuando llegué a la competencia y dije, no, aquí estos leones vienen por todo, aquí hay que venir a ganar. Y esa convicción no es en el momento que llegas a los Juegos Olímpicos, es 4, 5, 6, 7 años antes. Prepararse para ganar una medalla requiere de muchísimo esfuerzo, trabajo, dedicación y estado de ánimo. Y eso no se consigue el día de la competencia. Ya en los Juegos de México ya era otro el panorama, ya sabía yo que podía aspirar a ganar una medalla. Y bueno, pues es que, ¿qué edad tenía don Luis? En los Juegos de Tokio llegué con 17 años y ahí en Tokio cumplí 18. Y en los Juegos de México cumplí 22 años. Qué barbaridad, don Luis. Y qué emoción, porque le voy a confesar que a mí me gusta mucho ver las competencias de los clavados. A mí se me hace increíble, digo, ¿cómo se pueden sincronizar? No me cabe en la cabeza cómo puede ser esa sincronía del cuerpo y todo para que caigan dos seres que son totalmente diferentes en el agua, ¿no? Claro. Pues mira, es como todo. Los clavados se rigen por las leyes de Newton, por las leyes de física, ¿no? Y tiene uno que saber en qué momento tener el cuerpo, en qué posición y de qué forma aprovecharlo para que puedan hacer las vueltas, los giros o los giros y las vueltas al mismo tiempo y lograr que el clavado entre el momento que sale de 3 metros o de 10 metros y cae al agua resulte como uno Que lo quiere. lo quiere desarrollar o como está escrito en las reglas técnicas, ¿no? Sí. Aquí nos hacen otra pregunta. Mire, Claudia Franquis dice, usted ha sido pieza fundamental en importantes proyectos exitosos. ¿Cuál es su sentir del legado que ha dejado a lo largo de su vida? Legado. Estoy muy joven para preocuparme de un legado. Me falta mucho que hacer. Y yo lo único que pienso es que a la gente con la que trabajo y la que se reporta conmigo, pues les pido exactamente el mismo compromiso, ¿no? Que aprendan las bases técnicas, que trabajen para que vayan desarrollando mejor ejecución, mejor capacidad, mejor desempeño y que se apasionen por lo que hacen. Si eso no es lo que traen adentro, pues a lo mejor esa no es la chamba que deben estar haciendo. Sí, ¿verdad? Como dicen los que saben mucho de la vida empresarial, corporativa y de trabajo en el sector público privado, si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres, a lo mejor este no es el lugar donde debes de estar.
Así es. Yo siempre platicamos con el equipo y decimos la aptitud y la actitud, ¿no? Claro. ¿Cómo cambia eso una persona? Y en un proyecto y en una empresa. Ahora que se fue al mundo empresarial, estar entre banqueros, no lo sé, o sea, este, yo no sé cómo sea ese mundo. Fui muchos años a cubrir la bancaria como parte de la fuente de presidencia, llegamos con el presidente en Acapulco, muy padre, todos ahí, todo. Sin embargo, lo que ya se ve en la parte de política fiscal, política económica, o sea, eso no debe ser miel sobre hojuelas, ¿no? Deben ser unos, como dijo Rebeca en la mañana, unos torazos de la mañana, hace ratito en los torazos. Pues mira, la banca es una actividad fundamental en la vida económica de cualquier país, porque la banca en esencia hace tres cosas. Capta recursos del público para el ahorro. Esos recursos los coloca en crédito a quien sea, a personas físicas, morales, a gobiernos, y mueve dinero. Es un medio de pago para que los recursos vayan de un punto a otro y satisfagan la actividad económica. La banca bien ejecutada es un factor de desarrollo económico muy relevante, porque es permitirle a personas físicas y morales conseguir los bienes que le van a dar prosperidad como empresa o como persona, y a los gobiernos que puedan llevar a cabo sus actividades. Pero el crédito tiene que ser medido, bien planeado, bien estructurado para que rinda los frutos tanto al acreditado como al acreedor. Y el ahorro es igual. Hay que saber en dónde invertir, qué riesgo correr, qué beneficios le va a dar. Y todo eso requiere de un diálogo profundo entre el banquero y su cliente. Y después los medios de pago cada día se vuelven más relevantes y más rápidos, más precisos, porque son digitales ahora. Y eso requiere de mucha capacidad operativa, tecnología, procesos, controles, cuidado y sobre todo protección de los recursos para que la ciberdelincuencia no se los quede, ¿no? ¿Cómo fue su encuentro con Ricardo Salinas? Pues cuando Ricardo Salinas compró TV Azteca en 1993, yo llevaba 18 años colaborando con el antecesor, que era Imevisión, y antes de eso Canal 13. José Ramón Fernández me hizo el favor de invitarme a transmitir los Juegos Panamericanos de 1975. Esa fue la primera vez que trabajé. Y de ahí le seguí, me invitó a los Juegos Olímpicos de Montreal y después los de Moscú y Los Ángeles y de ahí hasta ahora. Hasta ahora. ¿Va a ir a París? No. ¿Cómo? Yo creo que no. TV Azteca no va a mandar un equipo a París, pero esa fue mi primera incursión en TV Azteca. Después vino el tenis cuando doña Margarita López Portillo castigó a José Ramón y ya no podía hacer ningún otro deporte que no fuera fútbol, y él hacía el tenis con Luis Baraldi. Me dijo, vete a hacer el tenis con Luis Baraldi, y fui y la pasé sensacional varios años transmitiendo tenis. Y después Armando Sainz me hizo el favor de invitarme a un programa que había aquí de toros que se llamaba Toros de Imevisión, con Ángel Díaz de León y Paco Prieto. Y me tocó hacer eso y también lo disfruté enormemente. Entonces, cuando llegó Ricardo Salinas, pues tuve ocasión de seguir trabajando con él y nos conocimos. Y yo seguía, por un lado, pues en la banca, esa era mi chamba de tiempo completo, y hacía la televisión pues los fines de semana, ¿no? Hasta que un día me comentaron que don Ricardo quería abrir un banco nuevo. Y entonces vine a platicar con el señor Pedro Padilla y le conté lo que era mi experiencia bancaria para lo que iban a hacer ellos y que a lo mejor podríamos ayudarlos desde el banco donde yo trabajaba, ¿no? Y me dijo, sí, ven a ayudarnos,
pero no con tu banco. Si tú quieres ayudarnos, ven tú, deja tu banco donde está. Y pues finalmente nos pusimos de acuerdo y es lo más maravilloso que me ha pasado hace 22 años que sucedió eso, porque yo pensé que sabía de banca, ¿no? Y la verdad es que llevaba 28 años en la banca. La verdad es que atender al segmento de recursos medios y bajos es una experiencia dramáticamente distinta. Los productos, los servicios, la atención, los puntos de venta, todo eso es muy diferente. Y vine a reaprender el negocio de la banca para este segmento de la población, que es el medio más eficaz para darles prosperidad a las familias de bajos ingresos. Y es que es sorprendente, ¿no? Ver un Banco Azteca en poblados que, pues que nunca habían tenido una cercanía con un banco o algún, Sí. que en el cochinito, en el colchón, y uno lo dice como si se escuchara de broma, pero era real, en el frasquito ahí de la cocina, y tener esa posibilidad, y después la parte de las remesas y todo ese vínculo del banco, del hijo que está afuera con la mamá, y llegar al banco es como llegar a darle un recado de su hijo y un Sí, por regalo. supuesto. Hay casi 200 municipios en donde solo está Banco Azteca, no hay ninguna otra institución bancaria. Y tiene Banco Azteca más de 2,000 puntos de contacto físico dentro de tiendas Electra o en lugares donde está solo el banco, para atender a la población cerca de donde vive o de donde trabaja o de ambos lugares, ¿no? Y tienen disponible su dinero 12 horas todos los días, de 9 de la mañana a 9 de la noche, los 365 Sí. días del año. Y eso para las personas de bajos recursos es una bendición. Sí. Y primero, está protegido su dinero; segundo, está disponible en cualquier momento; y tercero, no tienen que ir por él a la sucursal, pueden usar la app Es una del maravilla. banco en Lo que el se necesita teléfono tener celular. ahí es buenísimo. Y en la app puedes hacer todo lo que haces en una sucursal, excepto entregar o recibir efectivo. Otra pregunta, que esta es de Olivia Montero. Para usted, ¿qué significa el éxito? Pues a mí me gusta más buscar el éxito, el camino del éxito, que llegar al éxito, porque el éxito nunca lo alcanzas. ¿Cómo? Porque ya que Usted te es un vas, hombre exitoso. pero pues no sé, ya que te vas acercando y cambias de meta, dices, quiero hacer tal cosa, ¿no? Y la ves lejana y difícil, y ahí vas trabajando, y ya que estás cerca dices, no, pues esto no es suficiente, ya hay otras cosas que puedo hacer. Entonces, el camino del éxito es lo más divertido, lo más demandante, lo que más le exige a uno. Y a mí me encanta seguir siempre en el camino hacia el éxito. Don Luis, yo siempre lo veo muy tranquilo. Sin embargo, por los lugares en los que ha estado, y sobre todo, pues, bueno, ahora empresa, la banca y todo esto, ¿cómo maneja el estrés? Pues mira, el estrés depende de qué lo genere y qué tan preparado estás para resolver lo que te están pidiendo. Y si no sabes, pues buscar a alguien que sí sepa, ¿no? El estrés tiene que ver con metas que uno se fija, promesas que uno ofrece y el cumplimiento. Y si no está 100% dedicado uno a eso, pues el estrés sube rapidísimo, ¿no? O si deja pasar el tiempo, o si no se prepara, o si no preguntan los que sí saben. Entonces, como yo me divierto haciendo eso y me gustan los retos, Pero sí se estresa, don Luis, no me diga. pues no ¿Sí? mucho. ¿En serio? Sí, la verdad es No, ahora que lo voy a admirar más. lo proceso para que no me gane el estrés. ¿Usted ya no Digo, le da estrés estar al lado del patrón? Pues depende qué le voy a ofrecer o qué me va a pedir o de qué ¿Han se hecho una trata el amistad? Sí, por supuesto, muy estrecha. Y yo creo que en un personaje como Ricardo Salinas debe haber mucha gente muy oportunista o mucha gente que
quiere sacar, como en todos los lados, con gente de ese. Yo creo que debe de ser, no lo conozco, bueno, por aquí nada más, alguna foto, algo así, pero debe ser muy reservado y muy selectivo para sus amistades. Pues es un hombre muy inteligente, extremadamente culto, muy preparado. Sí. Cuando el señor Salinas le hace uno una pregunta, realmente no está averiguando si yo sé la respuesta, sino si vengo preparado Ujú, para poder dialogar sobre el tema que sea, ¿no? ujú, Y entonces poder interactuar con él requiere de mucha preparación, de mucha seriedad. ujú. Es un hombre muy exigente, no solo con los demás, consigo mismo. Y cuando le interesa un tema, se prepara profundamente, sabe exactamente lo que está buscando y consulta a los expertos en el mundo, lee cantidad de libros, eh, porque él sabe que para tener éxito hay que profundizar muchísimo y prepararse a fondo. Entonces, a ver, se me vino un refrán. Entonces, ¿es cierto eso de que Dios los hace y No, bueno, no sé, no sabe sé. qué? Se rodea de gente brillante como usted, don Muchas Luis. gracias. Y No sé que es yo como es, califico para y eso, está no. como, y por eso está donde está, ¿no? Nuestro patrón. Seré brillante porque ya no tengo pelo Don Luis, y ¿y me su vida brilla el coco. personal cómo logra este ahí hacer su vida personal, sus hijos, y todo ello? Pues como todo mundo, hay que dedicarle tiempo. Yo disfruto mucho el diálogo con mis hijos y ahora con los nietos. Mi esposa me tolera todas mis aficiones y todo el tiempo que le ¿Cuántos años dedico. llevan casados? Este año vamos a cumplir 49. Guau, ajá. Sí. Y ya está más, ¿qué diré? Resignada que pues soy como soy en cuanto a que me gustan muchas cosas, porque cada vez que le digo, oye, me gusta, quiero probar, y dice, no, otra vez, ahí vamos, ¿no? ¿Qué son Pero, las cosas que le gustan? por ejemplo, tengo un pequeño avión que me gusta volar, que yo vuelo, ¿no? Ah, Y eso me faltaba, ella, piloto. ella al principio Sí. me dijo, jamás me voy a subir contigo al avión. Y dije, bueno, nos vemos los lunes, ¿no? Y me dijo, bueno, ok. Y se subió y tardó varios años en tranquilizarse de que primero llevábamos un piloto profesional que me ayudaba a aprender y demás, y después ya se fue convenciendo de que es un medio seguro de transporte, que soy serio y responsable para volar el avión, que cuando hay condiciones de clima inadecuadas no volamos, etcétera. Y ahora se sube muy contenta y muy Eso me tranquila. olvidaba y yo siempre Se lo suben he los nietos, por sí, yo ejemplo, eso me olvidaba y se mis me y hijos. no recordaba y qué bueno que usted lo sacó porque piloto, ¿de dónde salió y hace cuándo fue eso? Bueno, ahí sí tengo una excusa genética. Mi padre fue piloto de Mexicana de Aviación 22 años y después manejó una empresa que vendía aviones y yo volaba con él de vez en cuando. Pero como buen papá era muy mal maestro, entonces solo eran regaños en vez de paciencia, ¿no? Pero yo se lo agradezco y le aprecio. Y después pasaron los años y siempre me quedé con la idea de que volar sería muy, o aprender sería muy interesante. Y un día un amigo aquí en Tequesquitengo que tenía un avioncito, un ultraligero, nos invitó a mi esposa y a mí a pasar el fin de semana y volamos sábado y domingo. Y de regreso en la carretera le dije a mi esposa, esto es lo que voy a hacer. Voy a buscar una escuela de aviación y voy a aprender a volar. Me dijo, ¿estás loco? Dije, eso no está en duda. Sí, pero es algo que he tenido ganas de hacer. Entonces fui, encontré la escuela y le hablé al mayor de nuestros hijos. Le dije, oye, ¿quieres aprender? Me dijo que sí. Y cuando regresé y le conté a mi esposa que también El hijo. Luis, el mayor, quería volar, bueno, por poco y me corre de la casa. Pero en fin, aprendimos los dos y después él se casó y dejó de volar porque es
Él sí le hizo caso a su esposa. Serio y responsable. Pero le seguí y pues aquí sigo. Llevo 17 años volando. Ya se subió el torero, ¿verdad? Varias veces. Sí, Sí, cómo no. el torero. Lo he Oiga, llevado a Colima, Aguascalientes, a Zacatecas. un lujo. Don Luis, fíjese que cuando yo conocí, no la conozco personalmente, pero a través de las redes y de todo esto, a una chica con apellido Niño de Rivera, muy creativa para el stand-up. Yo dije, ay, pues chance y sea sobrina de Don Luis, porque no creo que sea su hija, porque ya sabe, ¿no? Don Luis todo serio y la hija con una creatividad, ¿sí, verdad? ¿Qué pasó al decirle Es mi hija, sí, es Sofía. Sofía Niño de Rivera, pero es muy famosa. Bueno, pues ahí va en su profesión, va muy bien. Pues mire, no me van a creer, pero Sofía era ultra tímida de chiquita. No me diga. Ultra. En la escuela no levantaba la mano para no tener que hablar, se la burlaba la mitad de la clase. Era muy callada, estudió comunicación, se metió a trabajar en agencias de publicidad y ahí le iba bastante bien. Hasta que un día nos llamó y dijo, ¿puedo ir a comer a la casa? Y cómo no, llegó y nos dijo a su mamá y a mí, fíjense que voy a dejar mi chamba y me voy a dedicar al stand-up comedy. Y le dije, oye, perfecto, felicidades, ¿en qué te ayudo? Claro que sí. Me dijo, qué mala onda eres. Le digo, ¿por qué? Porque traía todo un discurso para convencerte y me lo acabas de echar a perder. Dije, no, yo por mí adelante, me parece genial que hagas eso, ¿no? Y ahí fue avanzando poco a poco, como ella lo entendía, hasta que después de un rato se dio cuenta que era más complejo, que tenía bases técnicas muy sólidas y se fue a estudiar a Nueva York, que estuvo allá 3 o 4 meses, regresó dramáticamente cambiada, con mucha más capacidad para escribir, para estructurar, para presentar, para improvisar y entendió luego, aprendió luego que allá miden el éxito de un comediante por el número de veces que hace reír a la audiencia en 1 minuto. Wow. Entonces tiene que tener 1 hora de ese tipo de estructura para que un tema se ligue al otro y al que sigue y así. Y que una todo agilidad tenga, mental. Pues preparación, ¿no? Uh-huh. Y luego aprenderse el monólogo 1 hora toma a veces hasta 1 año. Y tiene que ir construyendo 10 minutos, luego otros 8, 10, 15 y así va juntando hasta llegar a los 60 minutos. Que tengan sentido, que sean fluidos, que sean atractivos, y meterle aquí y allá algunas improvisaciones, ¿no? Y a mí me fascina verla cómo se prepara, lo seria que es para su profesión. La comedia es un tema muy serio. Sí, claro. Y hacer reír a la gente cuesta muchísimo trabajo, mucho trabajo. Y luego, pues irla a ver, a mi mujer y a mí nos fascina irla a ver a donde sea y la seguimos por todos lados porque, pues según nosotros lo hace bien, ¿no? No, lo hace muy bien, pero además sabe que Don Luis es algo que, podemos tener muchos problemas, podemos estar enfermos y la risa, o sea, el estarnos riendo, nos olvidamos de los problemas, es una terapia, es algo, pues muy bueno. Y no sabía que esa historia, muchas gracias por compartirla. Y antes de despedirnos, Don Luis, quiero preguntarle acerca de cómo ha sido acercarse a los jóvenes a través del podcast de México Bravo. Pues ha sido una gran sorpresa para el torero y para mí. El torero es Juan Antonio Hernández, mi querido compañero. El darnos cuenta que la parte más amplia de nuestra audiencia son jóvenes,
entre 18 y 35 años, ha sido una sorpresa muy grata. Hay una convicción en los viejos taurinos que faltan jóvenes en las plazas como espectadores, y la verdad es que no. Hay muchos jóvenes interesados en aprender lo que es el toreo, y el tema en general, la sección que más les gusta es la historia del toreo. Conocer por qué estamos aquí hoy con esta fiesta y cómo llegamos aquí y desde dónde viene, en dónde empezó todo esto y cómo se desarrolló para que sea el espectáculo que es. Y eso es fascinante porque a través de los siglos va uno viendo la transformación de lo que hoy es la fiesta de toros o una corrida de toros, desde la primera corrida en México, que es el 24 de junio de 1526, la primera que tenemos registrada. ¿Y por qué sabemos que ese día hubo una corrida? Porque Hernán Cortés, en la quinta y última carta que le escribe a Carlos I, el rey de España, le relata que cuando llegó el mensajero del rey, él estaba presenciando una corrida de toros. Esa es la única razón por la cual sabemos que ese día hubo una corrida de toros. No necesariamente es la primera, pudo haber corridas anteriores, pero no lo sabemos. Y de ahí en adelante se van viendo registros en el cabildo y permisos que se daban para festejos, pero la mayoría de las corridas eran para conmemorar algo, el nacimiento de un heredero de la corona española, el día del santo patrono, el que sea San Hipólito, que es el patrón o es el patrón de la Ciudad de México, y así una victoria en una batalla, en una guerra, y eso le daba a la fiesta una razón muy importante de ser. También a beneficio de distintas causas sociales, que eso sigue siendo a la fecha algo relevante. Por ejemplo, se hizo una corrida en Texcoco para los damnificados de Acapulco y en otras ocasiones, en inundaciones, en terremotos, en lo que sea. Ahí están los miembros de la fiesta taurina sacando su mejor intención de apoyo a la sociedad. ¿Qué le falta por hacer, don Luis? Tantas cosas. ¿Qué cosas? Por ejemplo, escribir más libros. He escrito solamente uno, yo solo, y otro compartido con el torero. Estoy ahorita escribiendo el tercer libro y tengo varios temas. ¿Sobre qué es? También de toros, pero quiero escribir otras cosas que no sean toros, ¿no? ¿Cómo qué? Por ejemplo, una novela que tengo, la traigo en la cabeza y la he ya desarrollado y la tengo algo avanzada, de un tema bancario muy interesante. ¿Entonces va a ser un thriller? Pues no sé si sea un thriller, pero va a ser el descifrar un enigma en la banca. Mire, qué interesante. ¿Y cómo le hace para conservar así la memoria? Siempre ha sido desde joven, yo creo que tiene usted una memoria muy privilegiada. Muchas gracias. La memoria es un músculo. Si lo trabaja uno se fortalece, si lo abandona uno se debilita. Hay técnicas para aprenderse las cosas, para recordarlas. Yo no soy muy bueno técnicamente, pero trato de usar algunas de ellas para poder hacer que vuelvan esos datos. ¿Cómo cuál? Relacionarlas con algo que uno vive diariamente, ¿no? Por ejemplo, las fechas con algún momento importante en la vida de uno, un cumpleaños, un suceso relevante, lo que sea. La fecha de un evento histórico relacionado a eso le permite uno recordarla, ¿no? ¿Tiene cosas que se arrepienta? Sí, por supuesto. No las voy a decir, no, pero don Luis, tengo no. muchas. Este programa no es de chismes. Sí, por supuesto, claro que sí. Y Pero
te voy a decir algo, Neira, que es muy importante, ha sido en mi vida y lo comparto porque creo que es para todos relevante. Arrepiente uno principalmente de las cosas que no hizo, no de las que sí hizo. Cuando uno tiene ganas de hacer algo, hay que probar. Aunque le digan te vas a morir de hambre haciendo eso, estás loco, o eso no sirves para eso, no, hay que hacerlo, porque la única persona que puede decidir si sí o si no sirve uno es uno mismo. Mire, Entonces, se arrepiente uno de las cosas que no intentó. El hubiera se conjuga, ya te cargó el pintor. No dejen de hacer lo que tienen en el fondo del alma. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, yo solo me arrepiento de las cosas que hice, pero que me equivoqué y digo, bueno, no era por ahí o no era así o lo debí de haber hecho de otra forma, pero de haber intentado, nunca me he arrepentido, nunca. Pues qué vida y pues que vamos a querer leer esa novela, don Luis. Yo también. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Espuma de los Días. Yo sé que usted es un hombre muy ocupado, pero también muy generoso. No, le agradezco por este tiempo que nos regaló. Neira, es un privilegio para mí estar aquí en La Espuma de los Días, estar contigo, poder dialogar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Ya 14 años de saludarnos, pero siempre esa gentileza, esa caballerosidad, y bueno, la verdad es que yo lo estimo mucho y le admiro mucho, don Luis. Igualmente, Neira, mil gracias. Y bueno, pues nosotros nos despedimos y ya sabe usted, de la abundancia del corazón habla la boca.